Ahora sí, entonces vamos a empezar la palabra. Vamos a bendecir a Dios por esto que nos ha dado, porque su palabra es buena en todo tiempo. Su palabra nos bendice, nos edifica, porque ese es el fin de la palabra, edificar nuestras vidas. Entonces yo les voy a pedir de manera especial que usted vaya, por favor, al libro de Lucas, Nuevo Testamento, el libro de Lucas, ¿verdad? El capítulo 17 y el versículo 11 en adelante, específicamente hasta el 19. Le repito la cita bíblica. Lucas 17, versículo 11 al 19. 11 al 19. Muy bien, muy bien. Voy a darle tiempo que usted tenga su Biblia, porque yo quiero que vayamos juntos, ustedes desde su casa y yo desde la mía, pero juntos en la palabra, para ver lo que el Señor nos tiene en esta mañana hermosa. Ok, la palabra del Señor dice así: 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué hermosa palabra. Tal vez esta palabra la hemos escuchado una y otra vez, pero como siempre les digo, Dios tiene siempre algo nuevo a través de su palabra. Insondable es su palabra, porque en ella siempre encontramos riquezas. Podríamos hablar muchas cosas de este pasaje, pero en especial el título del mensaje es: ¿dónde están los 9? Ese es el mensaje del día de hoy. ¿Dónde están los 9? Muy bien. Dice la palabra que Jesús iba entre Jerusalén y Samaria, o sea, estaba en la frontera, ¿verdad? Y el Señor tenía que pasar por ahí porque Él tenía un propósito para con aquellos leprosos. Nosotros, especialmente hoy 31 de enero, hace un mes, específicamente 31 de diciembre, estábamos todos reunidos en casa, estábamos todos festejando y dando gracias a Dios, porque habíamos culminado el año, porque Dios nos había bendecido, porque Dios había tenido misericordia de nosotros. Con este mal que hasta el día de hoy permanece, que nos está atacando a diario, que vemos cuánta gente muere y no vemos solución, ¿verdad? Porque todo sigue avanzando, más rápido de lo que el hombre puede avanzar. Y dábamos gracias a Dios por reunirnos, por tener un plato de comida en la mesa, porque no había hecho falta el trabajo, porque estábamos con salud, porque no nos habíamos contagiado, porque habíamos culminado un año. Tal vez se habían reunido 10 personas, porque yo creo que ese era el máximo que decían que nos podíamos reunir como familia, 10 personas. Algunos a lo mejor se reunieron los 10, a lo mejor se reunieron más de 10, o a lo mejor se reunieron menos de 10. Pero la verdad es que todos nos reunimos y dimos gracias a Dios porque habíamos culminado. Y ahora hace un mes, exactamente 31 de enero, estamos aquí. Y la pregunta es: ¿dónde están todos esos que agradecieron? ¿Dónde están? ¿Dónde están todos ellos que decían: gracias por no habernos contagiado? Gracias porque no me ha faltado el pan.
Gracias porque me has bendecido. Gracias. ¿Dónde están? ¿Dónde está toda esa gente linda que se sentía en ese momento agradecido porque no nos había contagiado? Y yo quiero hablarle de estos 10 leprosos, porque estos 10 leprosos involucra en sí al mundo entero, y en medio de ese mundo también nos involucra a nosotros como iglesia, ¿verdad? Porque aquí nos vamos a dar cuenta quién regresó a agradecer. Dice que pasaba por Samaria y Galilea. Y dice, y entrando a la aldea le salieron al encuentro 10 leprosos. Yo quiero detenerme primeramente en lo que es la lepra. La lepra es considerado como un pecado, porque dice que la lepra alejaba de la sociedad a esta gente. Eran aislados, los alejaban de sus familias. O sea, esta gente perdía todo contacto con aquellos que no estaban contagiados. Entonces quedaban aislados, ¿ya? En el mismo lugar donde se ahorcó, dice la palabra, Judas, ahí era donde estaban los leprosos. Ellos tenían, como quien dice, una comunidad de leprosos, ¿verdad? Pero Jesús, en su misericordia, en su gracia, pasó por este lugar. ¿Cómo se enteraron aquellos hombres que Jesús iba? No lo sabemos. Pero yo me imagino que ellos en algún momento les llegó a sus oídos que Jesús había sanado a otros de lepra, porque si usted va a Mateo, el capítulo 8, Jesús había sanado de lepra. Entonces yo me imagino que esta gente estaba expectante día tras día, esperando ese momento en que llegara Jesús y tuviera misericordia de ellos. La lepra también era considerada, según el libro de Levítico, era un hongo o era como un moho, porque la casa, dice, que encontraban moho también se la consideraba como lepra, se la consideraba inmunda, se la consideraba algo impuro. Entonces la lepra se la consideraba como algo impuro, algo inmundo, algo que contaminaba, era como un hongo. Pero la lepra también tenía algo especial y algo en particular, que la gente con el tiempo que se iba regando la lepra, porque la lepra aparecía simplemente como una mancha. Entonces el leproso se acercaba al sacerdote y el sacerdote determinaba si era lepra o no, si tenía que aislarse o no. De acuerdo a los rituales que mandaba el sacerdote, eran de 8 días. Ellos tenían que hacer unos ritos de purificación y regresar al sacerdote a ver si la mancha había desaparecido o no. Entonces, si la mancha continuaba, ellos eran aislados de la sociedad porque ya eran considerados inmundos. Y la mancha empezaba por algo tan pequeño, pero iba contaminando de a poco el cuerpo, a tal punto que la carne caía en pedazos. Pero el leproso ya no sentía cuando de pronto se le caía un dedo, cuando se le caía un brazo, ya no lo sentía, porque era tanto lo que la lepra había contaminado que ya ellos no sentían ni dolor, ni sentían la pérdida. Por eso es comparada, según los estudiosos, la lepra con el pecado, porque el pecado empieza de manera chica, pero la mente se va cauterizando a tal punto que ya después a lo malo ya no se le dice que es malo. Así está el mundo de hoy. El mundo dice a lo malo bueno y a lo bueno le dice malo, porque su mente se ha cauterizado, porque se ha ido contaminando de a poco a tal punto que ya no siente lo que es pecado, sino se acostumbró a vivir así. Entonces, viendo esto, lo que nos dice Jesús, ¿no es cierto? Que eran 10 leprosos. Yo quiero que usted tome en cuenta la palabra 10. Después la vamos a explicar por qué dice el Señor que era 10. Aquí todo detalle es importante. El doctor Lucas dice aquí, eran 10 hombres leprosos, los cuales, dice, se pararon de lejos, ¿verdad?
tuvieron la fuerza de pararse. O sea, aquí vemos una acción de ellos, ¿no es cierto?, de alcanzar misericordia. Dice el leproso, los cuales se pararon de lejos, alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Muy bien, vemos una acción de ponerse de pie, de gritar, ya, porque dice que alzaron su voz. Sabían ellos que como leprosos no podían acercarse, pero sin embargo era tanta la necesidad de la gracia y de la misericordia de Dios que se levantaron ellos, alzaron su voz y le dijeron: Jesús, ten misericordia de nosotros. Jesús, Maestro, necesitamos de ti. El mundo necesita de Dios y el mundo levanta su voz y decimos: Jesús, saca este coronavirus. Jesús, sálvanos. Ten misericordia de nosotros. Muchos alcanzamos misericordia. Muchos que han sido enfermos por este mal han sido sanados. Muchos de los cuales clamaron a Jesús: quítanos este mal. Jesús ha respondido, ¿verdad? Porque ¿qué es el grito? Es un clamor de angustia, es un clamor de dolor, es un clamor de necesidad, es una respuesta pronta a la necesidad por la aflicción que usted está pasando. Todos hemos pasado por un momento de aflicción, todos hemos pasado por un momento de angustia y le hemos dicho: Señor, Jesús, ten misericordia de nosotros. Y Jesús nos ha visto con una mirada de misericordia. Y esa misericordia alcanzó nuestras vidas y alcanzamos el favor de Dios. Y dice la palabra, ¿no es cierto?, cuando Él los vio. ¿Cómo los vio Jesús? Con necesidad. ¿Cómo nos ve el Señor? Con necesidad. ¿Cómo Dios ve al mundo? Con necesidad, ¿verdad? Pero el mundo tiene necesidad del milagro, pero no de Jesús. El mundo quiere la sanidad, pero no quiere al sanador. El mundo quiere al Salvador, porque cuando ellos dijeron Jesús, lo que estaban diciendo era Salvador, Maestro. El mundo clama: Jesús, Salvador. Sabemos que en ti está la salvación. Sabemos que en ti está la respuesta a una necesidad, pero no quieren al Salvador. No quieren la salvación, solo quieren el milagro. Solamente claman: Jesús, Maestro, pero no quieren sus enseñanzas. Y si las quieren, no quieren aplicarlas a sus vidas. Y esto fue lo que sucedió con estos hombres. Ellos clamaron, reconocieron que en Jesús estaba la salvación para ellos. Ellos reconocieron que en Jesús estaba la respuesta para su necesidad. Y el mundo lo sabe. Nosotros vemos en las redes sociales un mundo saturado de mensajes. Cristianos y no cristianos. Ponen en las redes sociales: en Dios está nuestra esperanza. Ponen el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, y la peste no tocará tu morada. La gente pone imágenes donde el pueblo de Israel marcaba los dinteles de las puertas con la sangre del Cordero. Vemos todo eso saturado porque el mundo sabe que en Jesucristo está la respuesta. Pero el mundo solo quiere una respuesta, no quiere un compromiso. Y la iglesia también ha caído lamentablemente en esto. Estos hombres, al caminar, necesitaban una acción. ¿Y qué les dijo el Señor? Id, mostraos al sacerdote. ¿Verdad? Dice: id, mostraos al sacerdote. Como ya les había explicado en el comienzo. ¿Por qué al sacerdote? Porque el sacerdote era quien determinaba si tenía lepra o no. Esta gente que estaba aislada de la familia, de los amigos, de la sociedad, de un trabajo, había perdido su dignidad, habían perdido todo. Ellos necesitaron una acción de fe. Pero la fe, dice la palabra de Dios, sin obras es muerta.
Ellos necesitaron fe. Ellos necesitaron accionar, caminar, creer, ir, determinarse. Dios no quiere solamente que tengamos fe en Él, de que Él nos puede dar la salida, sino de que accionemos. La oración necesita una acción, por eso es oración compuesta de dos cosas: orar y accionar. Ellos clamaron, ellos pidieron, pero ellos accionaron, creyeron y se acercaron al sacerdote. Muy bien, excelente. Qué lindo cuando nosotros hemos creído y hemos accionado en recibir la salvación. Gloria a Dios por eso. Estos también creyeron, estos 10 hombres. Todos creyeron, a todos se les dijo la misma palabra: ios y mostraos al sacerdote. El sacerdote era quien podía integrarlos. El sacerdote era quien podía decir: ustedes nuevamente pueden recobrar todo lo que habían perdido. ¿En dónde recuperamos todo lo que habíamos perdido si no es en Cristo Jesús? Dios no solamente quiere darnos la salvación, Dios quiere darnos con Él todas las cosas, porque dice que todas las cosas están dispuestas para sus hijos, porque somos herederos y coherederos con la gracia. Y el heredero tiene derecho de todas las cosas del reino, porque somos hechos hijos de Él. Entonces estos hombres necesitaban de fe, necesitaban de una acción. La palabra dice: la fe sin obras es muerta. La fe necesita una obra para mostrar realmente que tenemos fe en Dios. Y ellos mostraron que tenían fe porque sabían quién era Jesús. Sabían que en Jesús estaba la palabra. Creyeron a la palabra cuando Él les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Pero también dice la palabra del Señor que nosotros hacemos bien cuando creemos en Él. Pero dice: creed en Dios, creed que Dios es uno, bien haces. Pero los demonios también creen y tiemblan. Entonces no basta creer, no basta solamente creer, porque tenemos que mostrar nuestra fe con acción y con acción de gracias. Por eso dice el Salmo 104: entraré a sus atrios con acción de gracias. Entonces mi fe necesita ser mostrada. ¿Con qué? Con fe. Como yo les decía al principio, ¿no es cierto? Que usted puede poner y llenar las redes sociales con textos bíblicos, pero si usted no vive la palabra, de nada sirve. Y la palabra del Señor dice: y ellos han vencido al enemigo. ¿Por qué? Con la sangre del testimonio del Cordero. Ellos han vencido por la sangre, y la sangre del Cordero por medio del testimonio. Entonces la sangre en mí es eficaz cuando yo tengo testimonio de hijo de Dios. Dice la palabra del Señor que cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que se escondiera, que se guardara, dice que les dijo: ustedes por cada familia presenten un sacerdote, sacrifiquen al sacerdote. Una vez que, al cordero, una vez que el cordero había sido sacrificado, no podían derramar su sangre, no podían perder una sangre, ni una gota de su sangre. Lo ponían, dice, en un recipiente, y de ahí marcaban, dice, los muros de las puertas y los dinteles de las puertas. Lo marcaban con la sangre. Pero había una demanda: no salgan de la casa. Queremos cobertura de Dios, pero no salimos de sus principios. Queremos cobertura de Dios, pero no salimos de su casa. Queremos que la sangre sea eficaz sin tener testimonio. Iglesia del Señor, toda la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, dice su palabra, y que penetra hasta el alma, hasta partir los tuétanos, o sea, hasta el ADN. Hasta ahí necesitamos que la palabra cause un efecto de convicción y de un convertimiento total. Muy bien.
Y ellos fueron al sacerdote. ¿Verdades? Bueno fueron, se fueron los 9. Hicieron lo que Jesús dijo y se quedaron ellos con la religión. Solo se acercaron al templo, pero se acercaron a la religión. Bueno es decir qué buena estuvo la palabra. Bueno es decir qué lindo estuvo el culto. Bueno es decir esta alabanza me ministró. Pero Dios quiere más que un toque, Dios quiere una transformación. Y la transformación da testimonio de que hemos sido transformados. El testimonio da fruto de que somos hijos de Dios. Por eso dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Es el fruto el que habla por nosotros. Ese es el testimonio. No solamente decir somos hijos de Dios. Estos hombres también dijeron gracias, pero no se acercaron a Jesús, al Salvador. Ellos no, solamente siguieron, se quedaron con la religión. Iglesia del Señor, hay miles y miles y miles de religión. Pero el único que salva y sana es Cristo el Señor. Y Él hace pacto con su pueblo, el que está dispuesto a guardar su pacto. La sangre es eficaz para la obediencia. La sangre es eficaz cuando obedece. El pueblo de Israel pasó de largo la peste, pasó de largo la muerte, porque ellos obedecieron a la palabra que el Señor había dado a través de Moisés. No salgan de la cobertura, no salgan de sus casas. La sangre es eficaz cuando usted obedece. No podemos pedir de Dios los beneficios si no hay un cumplimiento a sus demandas. ¿Cómo podemos decir que la peste no tocará nuestra morada si no hacemos al principio cuando dice el que habita, el que vive en la presencia de Dios? Ahí es donde dice que plaga no tocará nuestra morada. Y esto, iglesia, no significa que no nos podamos enfermar. Y esto no significa, iglesia del Señor, que no podemos a lo mejor ser contaminados con este virus. Eso no. La palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos porque Cristo ha vencido. Iglesia, esta gente que entendió la palabra, sus apóstoles que entendieron la palabra, dice que ellos desestimaron hasta sus propias vidas por causa del evangelio. Porque a veces estamos más preocupados por lo que nos puede pasar. Si vivimos o morimos, estamos preocupados si nos podemos contaminar, mientras la contaminación ya entró en nosotros. Estamos preocupados si nos vamos a morir con coronavirus o no con coronavirus. Iglesia, en algún momento vamos a partir con coronavirus o sin coronavirus, pero no está el detalle en que partamos, sino a dónde vamos. Ese es el detalle, ese debería ser nuestra preocupación, no tanto contagiarnos, porque dice la palabra, dice el apóstol Pablo, sea que vivamos o muramos, somos de Cristo. Si vivimos, vivimos para Él. Si morimos, morimos para Él. Sea que vivamos o sea que muramos, de Él somos. Nuestra preocupación no es si me contamino o no me contamino. Necesitamos la fe de Dios para salir todos los días y no contaminarnos, cierto es. Pero volvemos a darle gracias a Dios. ¿Sabía usted que la ingratitud es un pecado? Por eso dice la palabra que en los postreros días vendrán días y da las características del hombre inicuo, el hombre mal agradecido. ¿Por qué? Porque este es el carácter del hombre actual, ser desagradecido con el Creador. El hombre le dio la espalda a Dios y busca sus beneficios. Iglesia amada del Señor, queremos el beneficio del Señor solamente como estos 9 que en un momento de desesperación, que en un momento de angustia, que en un momento de dolor pidió al Señor que lo sanara. ¿Es acaso eso lo que usted busca solamente de Dios? El beneficio de Dios. Porque sabe que en un momento de angustia usted clama, Diosito, ayúdame. Y el Diosito suyo lo ayuda.
Pero Dios es más que un Diosito. Dios es un Dios grande, poderoso, fuerte y temible, dice la palabra. Y el mundo dice, no, ¿cómo Dios va a mandar esto si Dios es amor? Nos quedamos con la buena parte, pero también dice que Él es fuego consumidor, porque Dios es un Dios celoso. Y Él nos anhela celosamente. Él anhela de nosotros comunión. Él anhela de nosotros que nosotros le sirvamos. Pero el mundo ha hecho del trabajo un ídolo. El mundo ha hecho de su familia un ídolo. El mundo ha hecho del dinero un ídolo. El mundo ha hecho todo lo que ha querido y se ha olvidado de su creador. Y yo quiero que vaya conmigo, por favor, a Jeremías 2. Vamos a ver qué nos dice la palabra en Jeremías. Jeremías 2, yo quiero que veamos desde el 26. Jeremías capítulo 2, versículo 26. Y mire lo que dice el Señor. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. Y dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Y dónde están sus dioses? ¿Qué hicieron para ti? Levántese en ellos, a ver si te pueden librar en el tiempo de la aflicción. Dice, según el número de sus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Cuál es su Dios? Sus hijos, su familia, su dinero, su tiempo, su trabajo. ¿Cuál es su ídolo? Por eso dice, me volvieron la cerviz en vez de volverme el rostro. Y en el tiempo de la aflicción me dicen, ayúdanos. ¿Por qué no te ayudan tus dioses en los quienes tú pusiste su confianza? ¿Por qué? ¿Por qué no le invocas a ellos y me invocas a mí? En otro texto bíblico dice, ¿por qué tienen que tomar de lo mío? Y mire lo que dice el Señor en Jeremías 2:5. Ahí mismo dice, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y nos hizo subir de la tierra de Egipto y nos condujo por el desierto. ¿Qué mal has visto en mí que me has dejado? Iglesia, el pronunciar el nombre de Jesús no quiere decir que vivamos con Él o vivamos para Él. Esto es un continuo, todo momento, en todo tiempo. Son desafíos que tenemos que enfrentar. Cuando a veces nos sacan de quicio, ¿qué palabras salen de su boca? Palabras de bendición o palabras que deshonran la vida, el nombre del Señor. Por eso dice, ellos han vencido por la sangre del Cordero y por el testimonio. Por eso vencemos, ¿verdad? Y la palabra sigue en Jeremías, no se vaya de ahí por favor, en Jeremías 3:7 dice, y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. ¿A quién le decía? A Israel. Se volverán a mí después de que todo este mal haya pasado. Se volverán a mí, pero no se volvieron. Ha pasado todo lo que ha pasado y sigue pasando, pero nos hemos vuelto a Dios. No, iglesia, no nos hemos vuelto, o por lo menos no como deberíamos. Y dice la palabra en el 10, con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación a la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte y vuélvete. Oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo,
Dice Jehová, no guardaré para siempre mi enojo. Le dice el Señor al profeta, anda y proclama estas palabras y dile a la rebelde Judá, dile a la rebelde de Israel, vuélvete a mí, porque no es para siempre mi enojo contigo. Y el Señor nos pide que nos volvamos, que nos volvamos como ese hombre agradecido de lo que Dios había hecho. Agradecido se volvió a glorificar a Dios por lo que había hecho. Porque no basta decir gracias. La persona agradecida no es la que dice gracias, es la que muestra gratitud. Y la gratitud es con acción, es una acción de reconocimiento. Dice, ¿verdad? Y clama, dice estas palabras, y dice en el 13, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. Y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste la voz de Jehová, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores, según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. No es para siempre el enojo del Señor, porque cuando nos volvemos a Él tiene misericordia. Y dice, y yo los tomaré y los voy a introducir nuevamente dentro de ¿dónde? Del pacto y de la promesa. Como Dios introdujo a Israel cuando lo escondió, cuando venían las plagas. ¿Por qué dice que eran 10? Porque 10 significa prueba. Las 10 plagas eran las pruebas que tenía que pasar Israel. Aquí habían 10 leprosos. ¿Y cuántos? Eran 10 leprosos. ¿Y qué eran los 10? Prueba de obediencia. Todos obedecieron, cierto es, fueron al sacerdote. Porque aquí la demanda era obediencia. Vuélvete a mí. Tenemos que volvernos. Y la palabra cuando dice vuélvete a mí, yo quiero que vaya conmigo, por favor, a Malaquías. Malaquías es un libro antes de Mateo, del Nuevo Testamento. Y me sorprendió mucho cuando el Señor usa la palabra Malaquías, haciendo el estudio, el Señor de volverse a Él, lo que significa volverse a Él. Mire lo que el Señor me lleva a entender. Dice, desde los días de Malaquías 3:7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí. Mire la palabra como dice, volveos a mí. ¿Y qué decía en Jeremías? No te volviste a mí. Y yo pensé que con todo esto que está aconteciendo te ibas a volver, pero no te volviste. Y nuevamente aquí dice el profeta Malaquías, dice Malaquías, desde los días de vuestros padres te has apartado de mi ley. El mundo se apartó de la ley. El pueblo de Dios se apartó de la ley porque solo se quedó en la religiosidad. El mundo y la iglesia se ha apartado de Dios porque solamente buscan una religión que les convenga y que se acomode a nuestro beneficio. Y dice, el Señor dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Cuando el hombre se vuelve a Dios, Dios se vuelve hacia nosotros. Me volveré, dice, a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas tú dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? El hombre dice, ¿en qué yo me tengo que volver a Dios? ¿Para qué me voy a volver a Dios? Para servirle, para honrarle, para guardar su palabra, para hacer lo que Dios realmente me manda. Vuélvete a hacer lo que antes hacía, la ley. Dice, vuélvete a mí, se han olvidado de mi ley. Entonces, ¿a qué nos manda el Señor que nos volvamos? A la palabra. A la palabra. Por eso el hombre le dijo, maestro.
¿Qué es ser maestro? La palabra, a la enseñanza. Volvamos a la enseñanza, volvamos al principio, volvamos a tomar la palabra y dice, vuélvase a la ley, o sea, a la enseñanza. Mas dijiste, ¿en qué nos volveremos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición vosotros. La nación toda me habéis robado. No dice fulano de tal. Todos, dice el Señor. Todos me habéis robado. Traed los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? ¿Qué aprovecha que guardemos su palabra y que andemos afligidos en su presencia de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe, los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo, quien le sirve. Entonces volveréis y diréis y discerniréis la diferencia entre el justo y entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Más claro de ahí, solo el agua. Más claro de ahí no nos puede hablar el Señor. Y dice la palabra, volvamos por favor al texto base que es Lucas. Está más adelante, iglesia, ¿no es cierto? Y dice que él se volvió. Pero mire todo el accionar de este hombre que volvió. Volvió glorificando a Dios en gran voz. O sea, volvió glorificando a Dios por lo que Dios había hecho. ¿Qué hizo este hombre? Adoró. Eso es volverse a Dios. Volver para adorar. Dice que volvió glorificando a Dios, volvió a adorarlo, porque reconoció que Jesús merece nuestra adoración. Y la adoración requiere tiempo. Y el tiempo el tiempo de adoración no es una opción, es una necesidad. Pero ¿qué hemos hecho nosotros como iglesia, que ha hecho el mundo? Sumergido en su tiempo para adorar otras cosas. Adorar el trabajo, adorar a los hijos, adorar al esposo, adorar todo lo que es ídolo para ellos. Y dice, él volvió a adorar. Se dio cuenta que el sanador merecía adoración. Él volvió para adorar. Iglesia del Señor, la adoración no es una opción. Es que no puedo por esto, por aquello, porque Dios sabe que sí puede. Porque esa es nuestra excusa, es que Dios sabe perfectamente, porque Él es el dueño del tiempo. Y Él nos ha dado 24 horas. Y no somos capaces de darle ni el 10% de lo que Él requiere. No somos capaces. Entonces este hombre volvió, pero volvió para glorificar a Dios. Volvió para adorar. ¿No es cierto? Y dice en el versículo 16 del capítulo 17, versículo 16 de Lucas, y se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Y esta era samaritana.
Y dice, y se postró, o sea que hubo en este hombre humillación. Humillación. Hay dos formas en Israel en ese entonces de la humillación. Cuando el pueblo se humillaba cuando estaba frente del rey. Cuando un hombre se humillaba cuando estaba frente de su señor, del amo, de su dueño. Ahí se humillaba. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Reconocer el señorío de Jesucristo. Reconocer que Él era no solamente Salvador, sino que era Señor. Y estuvo dispuesto a ser esclavo por amor. Porque un esclavo significa que ya no tiene voluntad. Y ahí es donde la iglesia tropieza. Porque por encima de todos, como dice una canción, yo sigo siendo el rey. El ser humilde significa humillación, ya no tengo voluntad. Ahora mi voluntad la rindo a Cristo. Ahora por eso dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El morir para mí es ganancia. Cuando estamos dispuestos a morir, por eso dice el Señor, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. La cruz significa muerte, significa morir a mi yo. Y qué difícil es morir al yo. Qué difícil es morir a lo que yo creo que está bien y esperar la voluntad de Dios. Iglesia amada del Señor, Dios quiere humillación. Por eso dice, si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pero si mi pueblo se humilla, si mi pueblo doblega su voluntad a hacer lo que yo digo, eso es lo que hizo este hombre. Se humilló. Se humilló. Reconoció que Jesús era más que salvación. Reconoció que Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Reconoció que Él era Señor y por lo tanto Él era un esclavo nada más al servicio de su dueño, de su amo. Y dice la palabra, ¿no es cierto?, que Él agradeció. Agradeció. Dice, se postró su rostro en tierra, dice, a sus pies dándole gracias. Por eso yo les decía, iglesia, decir gracias no significa ser agradecido. Decir gracias no me hace agradecido. Todos dijimos el 31 de diciembre, gracias Señor. Pero ¿dónde están los 9? ¿Dónde están esos comprometidos a tal punto de desestimar su propia vida? ¿Dónde están los agradecidos con Dios, con su palabra, con su obra? Iglesia, por eso dice, el rebelde Judá se volvió a mí fingidamente. Pero vuélvete a mí, no me vuelvas tu cerviz, vuélveme tu rostro, porque yo soy misericordioso. Él tuvo misericordia de los 10, pero hubo uno, el 10%. Uno volvió a darle gracias, a darle lo que Jesús se merecía. Ese uno volvió y volvió con todo. Iglesia, volvámonos a Dios con todo. Todo lo que somos y lo que recibimos, de su mano recibimos. Y no porque lo merecemos, sino porque Él es Dios, sino porque Él es bueno. Por eso dice, como a un hijo, el que no habla mal de Él, ni de su palabra, ni de su ley, ni de sus decretos. Dice, yo me volveré a ellos como un padre que ama a su hijo. Iglesia, volvámonos al Señor. Seamos más que agradecidos. Solamente decir gracias no basta. Accionemos, adoremos. La adoración significa intimidad. El ser agradecido significa, este es el tiempo que a ti te corresponde. Yo lo voy a adorar. Yo lo voy a adorar, pero lo voy a adorar con todo lo que Él me pide, porque la ley, porque la palabra no es solo lo que a mí me conviene. Ay, qué lindo esta palabra, la voy a aplicar hasta aquí, porque esta parte a mí no me gusta, porque esta parte no creo que sea así. Iglesia, la palabra es palabra, crea usted o no la crea.
Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Todo pasa, todo es pasajero, todo es vano. Hoy estamos aquí, mañana ya no estamos. Tuvimos una noticia lamentable, ¿verdad? Que a todos nos conmovió con este señor, con el señor Ruales. A todos nos movió el piso. De repente, salía del gimnasio y hasta ahí llegó su vida. Iglesia, ¿sabemos si nosotros salimos y volvemos? ¿Qué cuenta le daremos al Señor? Volvámonos mientras sea posible. Busquemos a Dios, no por conveniencia, no por el milagro. Busquemos a Dios porque es vital, porque es el aire que respiramos, porque sin Él somos nada. Iglesia, no apliquemos solo lo que a mí me parece, solo lo que a mí me gusta. La palabra de Dios es toda, 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 toda. Es su palabra, es su palabra. Y dice, dio gracias. Oh, iglesia del Señor, volvámonos a Él con todo. Volvámonos a Él con todo. Adoremos, humillémonos, demos acción de gracias. Entremos a sus atrios con alabanza. Entremos con júbilo. Entremos con júbilo. Démosle a Él lo que Él se merece. Él es dueño de nuestras propias vidas. Si hoy tenemos aliento de vida, es porque Él así lo quiere. ¿No se dan cuenta, iglesia, cómo está el mundo? Desesperados, familias haciendo fila, simplemente filas interminables por comprar un tanque de oxígeno. Y usted respira todos los días y aún seguimos respirando de su aire. Y decimos ser agradecidos solamente porque era una Navidad o solo porque era un 31. ¿Y qué de los otros días? Si cada día que respiramos es pura gracia de Él. Y dice, yo esperé que con todo esto que el mundo está atravesando, mi pueblo se volviera, pero no se han vuelto. Y aún seguimos preguntándonos en qué debemos volvernos. Volvamos a adorar, volvamos a adorar, volvámonos a Dios con todo. Usted tome lo que a usted cree que Dios le ha hablado, porque yo tomaré la parte que Dios me ha hablado a mí. Porque no crea que Dios no nos habla a nosotros. Primero nos habla a nosotros. Primero la palabra me confronta a mí. Pero yo asumiré mi responsabilidad delante de Dios. Por eso dice, y el libro estaba escrito. Todas las cosas que tú pronunciaste. Porque unos no tuvieron temor de Dios y hablaron lo que quisieron hablar. Pero los que hablaron bien alcanzaron favor y gracia, alcanzaron la misericordia de Dios. Iglesia del Señor, volvámonos, seamos ese uno que volvió. Y encima más dice que el que volvió era samaritano. Y él no le dice, ¡ay, qué lindo, qué bueno que has vuelto! Y dice, ¿y no eran 10? ¿Y no eran 10? ¿Dónde está el resto? Porque aquí la pregunta más que ¿dónde están los 9? ¿Dónde está mi pueblo? Es lo que dice. Respondiendo Jesús en el versículo 17, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Volvió el que no era del pueblo de Dios a agradecer. Y el Señor dice, ¿y dónde está mi pueblo? ¿Dónde está la gratitud de Él? A todos no los bendije. Porque ¿qué hijo de Dios puede decir que le ha hecho falta un plato de comida? ¿Qué hijo de Dios puede decir que en el momento de la angustia y la aflicción Dios no ha estado con nosotros? Pero Él dice, ¿dónde está mi pueblo? ¿Dónde están los 9? ¿Dónde está Israel? ¿Dónde está? No hubo quien de mi pueblo volviese a dar gracias sino este extranjero, con quien yo no hice pacto. ¿Dónde está mi pueblo agradecido? ¿Dónde están? Se nos ha cauterizado la mente.
Y a veces nos estamos cayendo de a pedazos y no nos damos cuenta. Agradecemos solamente en el momento que Dios nos bendice. Ay, qué lindo es Dios, qué bueno es Jesús, y después nos olvidamos. ¿Sabe cuál es la característica de una persona desagradecida? Que solo agradece en el momento que se le da y después se olvida. Se olvida quién le da la mano. Se olvida quién está ahí en el momento de necesidad. Y esto dice el Señor, ¿no eran 10? No eran, y los nueve que eran mi pueblo, ¿dónde están ellos? Se fueron a la religión, se fueron al sacerdote, se fueron a mostrarse que ahora eran limpios. Mostraron una actitud, una apariencia de estar limpios. Pero este hombre, más que un toque de Dios, alcanzó una transformación. Eso es por eso. Y ellos han vencido por la sangre del Cordero y por el testimonio. Cuando usted es agradecido, da testimonio de ser agradecido. Y no es que todos los días tiene que estar diciendo gracias, gracias, gracias al Señor, ahora y por siempre. Por eso dice que los 24 ancianos de día y de noche dan gracias y dicen santo, santo, santo. Todo el día, todo por la eternidad, ellos glorifican a Dios porque reconocen la obra de Jesucristo en la cruz. ¿Y usted y yo? ¿Usted y yo? Ya nos acostumbramos a ver las noticias calamitosas que pasan todos los días. Ya estamos casi insensibles a los que mueren y mueren y mueren y mueren. Iglesia, es tiempo de despertar. Iglesia, clamemos por este mundo. Iglesia, clamemos por el mundo. Iglesia, clamemos por el mundo. Hay un mundo que se muere. Y ese tiempo de clamor requiere una prioridad en su vida. Clamemos, clamemos y clamemos. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Se está llevando por miles y miles de personas. Y no podemos estar indiferentes. No podemos solamente clamar por los 4 que somos de familia. No podemos clamar por los 3 que somos de familia. No podemos clamar por los 10 que somos de familia. Tenemos que clamar por un mundo que se muere sin Cristo. Por un mundo que se muere sin Cristo. Misericordia. Estos 10 clamaron misericordia. Y Dios dice, yo he visto la tierra y busqué quien hiciese vallado y no encontré a nadie. No encontré quien clamara por ella. Iglesia, hay una demanda de Dios. Volvámonos con todo. ¿Para qué atesoramos tantas cosas aquí si no sabemos el día de mañana qué nos depara? Y hemos perdido el tiempo y no lo supimos aprovechar, cuando sabemos que después de esto nos encontraremos con el dador de la vida y tendremos que dar cuenta. Veamos lo que es prioridad en este tiempo. Valoremos lo que es prioridad en este tiempo y dediquémosle el tiempo que necesita. Iglesia, seamos ese uno que volvió a glorificar al Padre. Volvámonos a Él. No seamos de los 9, sino ese uno que supo ser agradecido. Bendigo el nombre de Dios y su palabra. Bendigo que en todo tiempo y en todo tiempo es propicia su palabra a nuestras vidas. Bendigo porque el Señor nos habla y si tiene que exhortarnos, nos va a exhortar. Y si tiene que acariciarnos, nos va a acariciar. Y si tiene que darnos el consuelo, nos va a dar el consuelo, pero no va a dejar de dar su palabra, porque su palabra está establecido como está establecido su trono. Bendito sea el pueblo de Dios que ha recibido su palabra. Benditos sean los oídos que recibieron su palabra. Benditos y bienaventurados los que ponemos por obra su palabra. Y dice la palabra del Señor, y nos llamarán bienaventurados y tierra deseable. Porque en buen tiempo nos volvimos a Él y nos volvimos con todo. Iglesia, que el Señor bendiga sus vidas, que bendiga su palabra y que la pongamos por obra, porque seremos tierra deseable para aquellos que nos conocen. Que
Que el Señor bendiga este día y sea próspera el resto de la semana. Que Dios les bendiga. Amén y amén. No se olvide de compartir cada uno de nuestros videos para que otras personas también sean bendecidos. Les invitamos también todos los días a visitar nuestro programa, porque siempre estaremos con la Biblia en la mano. El Señor les bendiga y no dejes de compartir. Suscríbete. Estamos aquí para ayudarte. Hasta pronto.